Vamos a leer solamente los tres primeros versículos de este primer capítulo. El título es El mensaje de Jesús a las 7 iglesias. No al edificio, no a 7 iglesias concretas, no solo y exclusivamente a la iglesia de Chorriana, sino a la iglesia del Señor en cualquier parte del mundo. El grupo humano, la congregación compuesta por seres que no son perfectos, pero que aman y siguen a Jesús de Nazaret. Y le manda un mensaje, nos manda a nosotros también un mensaje que nosotros tenemos que dar cuenta. Tenemos que ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando leemos las Escrituras tenemos que leer hasta encontrar el mensaje de Dios a nuestras vidas. Por eso el versículo primero del que hablaremos dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No es una carta normal. Aquí encerrado hay mucha verdad y un mensaje de mucha esperanza para su pueblo. Nosotros no podemos vivir de espalda a esa realidad espiritual que hay en nosotros. Nosotros tenemos que vivir como si dentro de minutos muriésemos. Debemos vivir con esa tensión. Esa es la tensión de todo hijo de Dios. Vivir porque el tiempo está cerca, más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. La palabra de Dios lo dice así. Me dirás, bueno Juan, esto ya hace ya mucho tiempo, hace 2000 años que el Señor dijo esto y no ha pasado nada. ¡Qué equivocación! No hemos comprendido, como decíamos que la semana pasada, que para Dios el tiempo nuestro no es su tiempo. ¿Cuál es el tiempo de la tierra comparado con el tiempo del infinito firmamento? La luna tiene un tiempo que no es nuestro tiempo. Nosotros tenemos un tiempo que no es nuestro tiempo. Los astronautas que dan vuelta a la Tierra en minutos o en una hora, no lo sé, ya han pasado un día completo y una noche completa, ¿o no? ¿Cuál es el tiempo verdadero? ¿El nuestro? No. ¿Cómo podemos medir el tiempo de Dios? Él es eterno. Porque no entender esto es no entender, es no conocer la naturaleza de Dios. El tiempo está cerca. En este mensaje, es un mensaje para ti como parte de la iglesia del Señor en este tiempo. Y sigue diciendo el versículo 2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y el tercero, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo
está cerca. Y cuando vas cumpliendo años te das cuenta que queda poco para estar con el Señor. Este libro, hermana, al igual que el resto de libros que encontramos en el Nuevo Testamento, fue redactado, como todos sabemos, en griego, que era la lengua más extendida junto con el latín del mundo. La revelación de Dios para ti, para su iglesia. Pero es que tú, en tu espacio, en tu mundo, en tu cosmos personal, va dirigido también de una manera muy particular a cada uno, en particular, cada uno de sus hijos. Por eso, aquí encontramos iglesias concretas en el transcurso de estos versículos que nuestro hermano leyó. Pero no hablamos en este día de una iglesia en particular. Quiero hablar de la iglesia que tú representas en ti, en tu vida, en tu quehacer diario, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hija, en ese espacio vital tuyo en el cual tú te mueves, en tu mundo particular. En el Apocalipsis o en el libro de la Revelación, en cada una de sus páginas anuncia que Cristo ha cumplido en todos sus términos el plan redentor dispuesto por Dios. Por eso, aquí también nos habla de un mensaje que va más allá del tiempo, de la época en la que fue escrita la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Pero también este mensaje escrito, inspirado por Dios, va más allá de nuestro tiempo, no acaba con nosotros. Es un mensaje para el hoy, para nuestro hoy, para ti y para mí. En lo que pensamos, en lo que creemos, en nuestras particularidades como personas, en nuestras ausencias, en nuestras derrotas, en nuestras victorias, en todo cuanto forma nuestra vida. Aquí, en este libro de revelación, se nos habla a nivel general, se nos habla que Cristo Jesús es el vencedor del mal y de la muerte, que Él fue el que venció. Como un aviso constante a través de estas páginas de que no debemos olvidar que fue Cristo, que no fue nada que tú pudieras hacer, sino que fue el mismo Jesús, el Hijo de Dios, que se humilló para que tú y yo pudiéramos tener un futuro de esperanza. Por eso, Cristo es el vencedor del mal y de la muerte. Y Cristo mismo asocia a su victoria, nos asocia a cada uno de nosotros. No es una victoria de Jesús, sino es tu victoria también. Porque a través de ti se rompió las cadenas que Satanás puso desde el mismo vientre de nuestra madre. Por la gracia de Dios, por la pura gracia de Dios. Y como decimos muchas veces, no es que fuésemos algo diferente, sino porque así le plació. ¿Por qué? Porque te conoció
antes que los mundos fuesen, en ese espacio, en ese tiempo de Dios, ya te conoció, ya te inscribió, porque te amó. El mismo Dios te amó porque dio a su propio Hijo, por ti y por todos aquellos que creyeron en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En el versículo 1 repetimos nuevamente, porque es importantísimo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación que dio Dios a hombres como nosotros, o a un hombre en este caso de Juan, con muchas dificultades, con muchos problemas, quizá más que tú y más que yo. Se la dio a personas como nosotros, para que nosotros comprendamos, podamos aceptar la realidad, que no somos nada, que no sabemos nada, que para Dios somos como trapos de inmundicia. Y aún así, te amó, para que tú también ames a sus hijos, para que ame a aquellos que tú no amas, pero que son también hijos de Dios, rescatados del poder de Satanás. ¿Cómo si no estaremos juntos con Cristo? Solitos nosotros estaremos con personas posiblemente que nosotros hayamos odiado, personas que no nos gusten, y a veces no sabemos por qué. El cual ha dado testimonio, dice en el versículo 2, de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esta revelación de Jesucristo, dada a su siervo Juan, es importantísima, porque sirve para que nosotros sepamos, para manifestar a nosotros esas cosas que han de suceder. Y las envió de una forma muy particular a través de su ángel. ¿Para qué? Para que no la olvides. ¿Para qué? Para que la guardes en tu corazón. ¿Para qué? Para que ame a Dios por su gracia y su amor. Porque solamente tú, no yo hacia ti, o tú hacia mí, sino solamente Dios y tú sabemos, y yo sabemos quién es Juan. ¿Quién es Juan? ¿Y quién es Pepe? Manuel. Es algo que no podemos en absoluto escapar de esa realidad. Es para nuestro pecado humillación, para nuestra espiritualidad humillación, porque Él conoce nuestra verdad. Sin Él no seríamos nada. Podemos sentirnos muy elegidos, todo lo que queramos, pero esa elección la debes de hacer. ¡Viva! Que no sea una idea, que viva. Porque te voy a decir algo que un día me dijo María. No sabremos hasta el día en que entremos por esa puerta y miremos hacia atrás y leamos elegido. Mientras tanto no tenemos derecho. Debemos vivir esa fe que verdaderamente el Señor ha puesto en nuestras vidas. Muchos creyeron y no están aquí con nosotros ni en ninguna iglesia. Y eran hombres y mujeres fuertes en la fe, preparados, pero se perdieron.
Otros se perdieron, pero el Señor los rescató en el último hálito de vida. Cuando se presentó allí y le cambió sus vestiduras, cuántas bendiciones. No se perdió aquella persona. Cuánto llanto con esas vestiduras sucias, y el Señor se las quita y le pone vestiduras blancas resplandecientes. Hay poesía en Dios, hay poesía en la palabra de Dios, pero poesía verdadera, no la del poeta que se va cantando a todo lo que ve o a todo lo que le gusta. No. Por eso, hermano y hermana, dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Tú eres bienaventurado en esta tarde. Tú eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque estás oyendo, no a Juan, sino lo que repite Juan aquí, del mensaje que hay implícito aquí. No solamente en este texto, sino en este libro, desde el principio hasta el fin. Bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. Viene a decir bienaventurado los que escuchan la palabra hablada por otro hombre que será peor que los demás, pero que ahí está, porque a él le agrada que su palabra, que la profecía se predique por hombres como tú y yo. Podría ocurrir que vinieran ángeles a enseñarnos, qué bonito, ¿verdad? No. Escoge a Óscar, a Miguel, a Rafael, hombres normales, corrientes, a Juan, hombres que necesitan mucho de la gracia de Dios. Bienaventurado el que lee la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la mañana que te levantaste, la última que te levantaste y empezaste a leer la palabra de Dios? Mañana, cada mañana o cada noche antes de acostarte. ¿Cuándo es? ¿O cuánto fue? No es lo prioritario para ti, hermano. No es eso. Pues aquel que lo hace es bienaventurado. Los que leen, los que oyen, los que están escuchando la palabra de Dios. Y lo más importante, los que guardan en ella lo escrito. ¿Por qué? Porque el tiempo se acorta. El Apocalipsis testifica de una manera muy particular la resurrección de Jesucristo. Y eso es el acontecimiento vertebral de toda nuestra fe. Y al mismo tiempo, no solamente la resurrección de Jesucristo, sino también el anuncio del Evangelio. Estamos llamados a anunciar, a predicar, a decirle al menos a las personas que más queremos, que tenemos a nuestro alrededor, o a aquellos que son de nuestra misma sangre, que se van a perder, que no es broma, que no es religión. Jesús no es religión. Lo que hablamos aquí no es religión evangélica, ni protestante. No. Hay muchas iglesias protestantes, hay otras muchas evangélicas con el nombre, que no se predica la palabra de Dios. No son mejores que las iglesias católicas. Sí. Todos estos se perderán. Todos estos. Por lo tanto, no debemos confiar en nosotros mismos, sino aprovechar este tiempo que estamos reunidos, este tiempo de
como los ejércitos, de paro, para no pensar lo bien o lo mal que lo hago, o cómo ha venido vestido o vestida fulano o mengano. No, eso no, que venimos aquí para llenarnos de Cristo. ¿Cómo? A través de su palabra. Por eso el Señor nos dice que el final sucederá, que todo lo que hemos dicho al principio ocurrirá con toda seguridad y empezará, dice el Señor, a suceder dentro de muy poco tiempo. Puede ser mañana, puede ser dentro de 1000 años más, no lo sé. No quiero repetir el concepto, para Dios no hay años. No es nuestro tiempo el tiempo de Dios. El tema de esta revelación era cuando, por la obra del Espíritu Santo, Juan les revela estas cosas. El tema de la revelación es que deben suceder pronto. Se pronuncia también en este libro una bendición para todos los que leen o escuchan las palabras, dice el Señor, de esta profecía. Es decir, no basta con leer, no basta con oír, sino que debemos mantener en lo más profundo de nuestra memoria todo lo que está escrito en las palabras de esta profecía. Mantener en lo más profundo de nuestra memoria lo que el Señor escribió, para que conozcamos lo que ha de suceder para todos aquellos que creyeron en Jesucristo como su Señor y para todos aquellos que le rechazaron. Unos para salvación, otros para condenación eterna. En una parte de la Escritura diréis, ¿cómo es posible? En ninguna parte de las Escrituras se expone más plenamente el Evangelio y donde se advierte más claramente el mal del pecado y sus consecuencias. Ninguna parte de la Escritura, hermano y hermana, repito, expone el Evangelio de la forma en la que el libro de la Revelación lo hace. ¿Por qué? Porque es el libro último que avisa de los últimos tiempos, es palabra de Dios, es para movilizar nuestro espíritu, para cambiar nuestros pensamientos y nuestras cosas y buscar los pensamientos y las cosas de Dios por encima de todo. En ningún lugar de la Biblia se expone cómo, que sí también, pero no de la misma forma se expone y se advierte contra el mal del pecado. Este libro, al igual que el resto de libros del Nuevo Testamento, fue un libro de gran esperanza en tiempos de persecución y muerte. Nosotros estamos aquí tranquilamente, pero pensar que hay personas que posiblemente en este momento estén muertos. En el transcurso de esta predicación hayan sido muertos por creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. Es sorprendente que estos sermones están hechos para que personas de países donde el Evangelio, el hablar de Cristo es pena de muerte, donde llegan a nuestros hermanos y delante de sus hijos, como dije en cierta ocasión, los matan o violan a sus hijas delante de sus propios padres.
donde sus propios hijos, algunos de ellos por testimonio de hermano, piden: no reniegue de Jesús, papá. Es bueno recibir alguna carta escrita en mal español, dando las gracias. No a Juan, sino a esta iglesia. A esta iglesia. Son varios cientos de miles de descargas. Estamos hablando de mucho. Necesitaría 5 vidas predicando cada día el Evangelio. Y aún no hubiera hecho ni una 10ª parte. Por lo tanto, así está el mundo. Sin embargo, ellos conocen. ¿Por qué? Porque está en persecución. Ellos viven una vida intensa espiritualmente, que era lo que pasaba. Y de ellos está aquí hablando. No he hecho un paréntesis, sino que de ellos están aquí hablando la Escritura. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos estas cosas. En cuanto al cumplimiento que habla aquí, el cumplimiento de la profecía tiene que ver mucho con la segunda venida de Jesucristo. Tiene que ver también mucho con la condición de la Iglesia aquí en la tierra. En esos momentos del juicio, por un lado, y de la salvación, por otro lado. Antes de la segunda venida del Señor, tendrán lugar los juicios de Dios. Primero sobre la Iglesia, después sobre los enemigos de Dios y de su Cristo. Algo adelantábamos al principio. Se producirá la destrucción de todos los poderes de este mundo, de todos los poderes que gobiernan el mundo, y surgirá el reinado milenario de Cristo Jesús, aquí en la tierra. Vendrá a continuación el juicio final, la destrucción de la muerte, y los nuevos cielos, y la nueva tierra, y la eterna Jerusalén, donde morarán sus hijos, sus elegidos. El final será la destrucción de la muerte. No habrá más muerte. Los nuevos cielos y tierra, la nueva y eterna Jerusalén. Aquí en el libro de la Revelación se nos está hablando de eternidad. De eternidad. Él, Jesucristo, es el Señor de esa Iglesia católica o universal. No de la Iglesia católica romana, no de las iglesias evangélicas, sino de la Iglesia a la cual pertenecen todos aquellos que creyeron en Jesús. Todos aquellos que se salvaron a través del mensaje de Jesús. Todos aquellos que Jesús amó y por ellos se dio. Es la Iglesia universal que camina en el tiempo y en el espacio, la Iglesia católica, si queremos decir, no la romana, a la cual pertenece cada uno de aquellos. El Señor vino a su encuentro y a su vida, y el Espíritu Santo los llenó, y hubo una nueva ilusión, y hubo un cambio radical en sus vidas. Y a pesar del pecado, a pesar de los fallos, a pesar de todo ello lo fue lavando el Señor, como dice este libro, en la sangre del Cordero. Porque la sangre de Jesucristo, dice la Escritura, nos limpia de todo pecado. Amén. Porque no hay nada en nosotros por lo que nosotros
seamos merecedores de esa salvación. Ni tan siquiera de este mensaje, ni yo siquiera, nadie, no hay un ser humano que sea merecedor de su palabra, de la verdad que hay aquí, para que pudiéramos entender un poquito, solamente un poquito, si cabe, lo que hizo, la humillación de Dios, la humillación de la cruz, pero también la victoria de la resurrección. El Señor nos bendiga y nos ayude.